Ok, ahora vamos a hablar sobre derivadas direccionales. Bueno, y la idea de esto es generalizar un poco lo que ya habíamos visto de derivadas parciales. Es una pequeña generalización. Supongamos que tenemos por ahí una superficie. Bueno, igual pensemos como si fuera algo así como una esfera, digamos, y queremos evaluar una derivada direccional en un punto. Bueno, proyectamos ese punto al plano XY y digamos que quiero calcular la derivada direccional pues en esa dirección de esa flechita que estoy pintando. La derivada parcial nos calculaba la derivada ya sea en dirección del eje X o en dirección del eje Y. Pero bueno, para la derivada direccional pues voy a tener un vector U que lo voy a pensar conformado por estas dos coordenadas A y B. Y entonces lo que me va a decir es que, bueno, en esta dirección que está representada por su vector unitario, si trazo la recta tangente en esa dirección, esta recta tangente va a tener la pendiente de la derivada, va a tener como pendiente la derivada direccional en la dirección U. Entonces, pues, ¿cómo podríamos definir algo así? Bueno, pues sería definida pues de bueno, de la siguiente manera, ¿no? Si U a B es un vector unitario, entonces la derivada direccional es el siguiente número. Voy a calcular el límite cuando h tiende a 0. Y bueno, supongamos que estoy también en un punto x0, y0, ¿verdad? Para que tenga sentido, ¿no? Para decir en dónde estoy parado en el x0, y0. Entonces, pues tendría que verse algo así, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de f del vector x0, digamos que ese vector es el que me determina el punto. X0 pues es el punto x0, y0, o el punto con esas coordenadas, más h que multiplica el vector u, menos un f de x0 entre h. O sea, sería algo así, ¿no? Estoy en el punto, me muevo h en dirección de u, le resto la función valuada en x0 y divido entre h, de manera similar a como se define en cálculo de una variable. Pero bueno, a lo mejor expresado así puede ser un poco confuso. Entonces lo expresamos de la siguiente manera. Entonces, sumar esto, pues quiere decir al x0 sumarle h veces el a. Entonces será x0 más ha. Y lo mismo con la coordenada y. A la coordenada y, a y0, sumarle h veces b. Y pues escribirlo como x0, y0 entre h. Bueno, es simplemente esa, pues ese límite, ¿no? Ese límite va a ser la derivada direccional. Pero pues me gustaría encontrar formas de calcularlo, de calcularla que sean más fáciles que estar aplicando la definición. La definición pues es análoga a la de una derivada normal, pues debo de poder calcular esto en términos de derivadas que ya conozca, ¿no?
Entonces vamos a desarrollar algo de teoría para encontrar un método para calcular derivadas direccionales. Entonces, ¿qué teoría vamos a hacer? Vamos a definir, o sea, la meta es encontrar un método fácil para encontrar esa derivada direccional. Entonces vamos a definir, aquí voy a escribir la teoría para desarrollar ese método. Entonces definimos como g de h que sea pues esto de acá, ¿no? En lugar de ser una función de dos variables, lo voy a expresar como si fuera una función de una variable. F de x0 más h a y0 más hb. Entonces, si intento derivar esta nueva función de una variable que hice, g' de 0, pues de acuerdo a la definición que se ve en cálculo de una variable, es el límite cuando h tiende a 0 de g de 0 más h, que es h, menos g de 0, entre h. O sea, es el límite cuando h tiende a 0. G de h, ¿quién es? Pues es f de x0 más ha, y0 más hb. ¿Quién es g de 0? G de 0, aquí habría que sustituir 0, entonces es f de x0 más 0 por a, pues queda el puro x0, y acá queda el puro y0. Así. Vemos que este límite es justamente el de acá, ¿no? Entonces es la derivada direccional. Pero bueno, me vengo dando cuenta que no le puse una notación. Entonces le ponemos la letra U, la letra D, perdón, le ponemos abajo la U. Y ponemos f de xy, de x0, y0. Ok. Y bueno, entonces esto que escribí acá abajo es justamente la derivada direccional en U de f de x0, y0, ¿no? Bueno, ¿para qué me va a servir eso? O sea, lo que quiero calcular es el g' de 0, ¿no? Es lo que me está diciendo. Ahora vamos a ver otra manera de calcular esta g'. Por un lado, estamos viendo que es la derivada direccional que queremos encontrar. Por el otro, pues vamos a ver qué es. ¿En cuál otra forma podríamos ver esto? Pues bueno, pues vamos a hacer que x es igual a x0 más ha y y es igual a y0 más hb. Entonces, g de h, entonces viene siendo de f de x de h, y de h. O sea, le estoy viendo como una composición de funciones. Entonces, si quiero calcular la derivada de g respecto de h, o sea, hay que aplicar la regla de la cadena y sería algo así. La derivada parcial de f respecto de x por la parcial de x respecto de h, más la parcial de f respecto de y por la parcial de y respecto de h. Y bueno, la parcial de f pues la tendríamos que dejar así porque no sabemos quién es f. Entonces la expresamos con la otra anotación, es fx de xy, ¿verdad? Porque estamos en xy, que multiplica a la parcial de x respecto de h. La parcial de x respecto de h, pues esta es una constante, es 0, y aquí la parcial respecto de h, pues es la a. Y en la otra, pues es
más fy de xy, que multiplica la parcial de y respecto de h. La parcial de este es 0 y la parcial de bh pues es b. Y queda de esta manera. Y entonces ahora si ponemos h igual a 0, juntando esto y esto, que lo que obtenemos es lo siguiente: g' de 0 pues es igual a fx. Cuando h vale 0, pues x vale x0 y y vale y0. Quedaría así. Queda de esta manera. Y entonces, ¿qué es lo que concluimos? Bueno, como g' de 0 es la derivada parcial, entonces la derivada parcial que quería encontrar era calcular la parcial respecto de x y multiplicarlo por el a, donde a es la primera coordenada, y sumarle la derivada parcial respecto de y multiplicarlo por b, que es la segunda coordenada. Entonces la fórmula que hay que recordar es que la derivada direccional en dirección u, pues es calcular las parciales y multiplicarlas por las coordenadas del u, donde u es el vector a y b. Eso es lo que vamos a estar haciendo en la práctica, que queda sustentado por lo que nos dice esto, por lo que hicimos en este desarrollo teórico, ¿no? Entonces, así calculo las derivadas direccionales. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, a ver, ejemplo. Ya se le acabó la tinta a esto. Bueno. Ejemplo. ¿Cuál va a ser el ejemplo? Ahí estoy viendo que no se ve todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice determinar la derivada direccional de u de fxy si f de xy es la función x cúbica menos 3xy más 4y cuadrada y u es el vector unitario dado por el ángulo θ es igual a pi sextos. Bueno, si solo nos dicen así, se sobreentiende que es a partir del eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y luego nos preguntan qué es du de F12. Pues tal vez es error de traducción, pero sería más natural preguntar cuánto vale, ¿no? Du de F12. Entonces lo primero que hay que hacer en un ejercicio como este, que no nos dan tan explícitamente quién es u, pues es calcularla. Calcular quién es u. Que dice que es un vector unitario que tiene dirección pi sextos, partiendo del eje X, supongamos que el eje X es el de el límite de aquí de la hoja. Entonces es pi sextos, mido pi sextos,
¿Y cuál vendría siendo su coordenada? Sus coordenadas. Creo que mejor hago un dibujo. Entonces tengo aquí un vector que mide 1 y que mide un ángulo teta de aquí a aquí. Entonces, ¿cuál es la coordenada x? Pues como sea, bueno, ya se debe de saber, pues es coseno de teta, es 1 por coseno de teta. Y el de acá, pues es seno de teta, ¿no? Entonces, las coordenadas de u pues son coseno de teta, seno de teta. ¿Y cuánto vale eso en pi sextos? Si no se acuerdan como yo, pues para eso inventaron este aparato, ¿verdad? Entonces es coseno de pi sextos. Y bueno, muy importante que esté en radianes. Me da raíz de 3 entre 2. Y luego pues el seno, ¿verdad? Y me da un medio. Entonces, bueno, ya tengo quién es A y quién es B. Hay que calcular ahora las derivadas parciales, ¿no? Pero bueno, entonces, pues aplicamos la fórmula de U, de f de xy, es igual a fx de xy por raíz de 3 entre 2, que es lo que vale A, más fy de xy por un medio, que es lo que vale B. Entonces, ¿cuánto vale fx de xy? Es calcular la derivada parcial respecto de x, de lo de acá, ¿verdad? Y luego pues calcular la parcial respecto de y, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la parcial respecto de x de esto de acá? Pues es 3x cuadrada menos 3y, ¿verdad? Y acá pues es 0 por raíz de 3 entre 2. Y luego la parcial respecto de y pues es menos 3x. De esto pues es 0 y de aquí es 8y, que multiplica a un medio. Y bueno, pues podríamos tratar de simplificar esto. Mejor podríamos, por ejemplo, factorizar un medio. Y ya, ¿no? Entonces tenemos 3 raíz de 3 x cuadrada menos 3 raíz de 3y y luego menos 3x más 8y, ¿no? Y bueno, podríamos factorizar y quedaría de la siguiente manera. Entonces queda un medio por 3 raíz de 3x cuadrada menos 3x, luego más 8 menos 3 raíz de 3y. Y ya. Bueno, esto, ¿por qué queremos que quede más fácil? Porque nos piden calcular esto de aquí, ¿verdad? Ahora d, derivada direccional en u de f evaluado en 1 y 2, pues es sustituir x igual a 1 y igual a 2. Entonces va a quedar así. Entonces es un medio por 3 raíz de 3 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 8 menos 3 raíz de 3 por 2. Y bueno, esto ya podremos ponerlo en la calculadora. Entonces 3 por raíz de 3 por 1 al cuadrado pues es 1 menos 3. Menos 3
más 8 menos 3 raíz de 3 por 2. Y ya nos dan resultado, ¿no? 13 menos 3 raíz de 3 entre 2. Y ya, así es. Así se hace el ejercicio. Ahora vamos a ver otro. O no, bueno, pues es nada más aplicar la fórmula. Igual no tiene mucho chiste. Lo mejor es verlo en términos del vector gradiente, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero bueno, lo que se hace notar aquí es que es aplicar tal cual la fórmula, apoyándonos en las derivadas parciales, ¿no? Nomás lo único que sí hay que tener cuidado es que la u sí sea un vector unitario. Si no, pues nos va a salir mal, ¿no? Si no nos dan un vector unitario, pues hay que hacerlo unitario nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a definir lo que es el vector gradiente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vimos? Que la derivada direccional en dirección de u, pues era hacer esto, fx, la parcial de f respecto de x por a, más la parcial de y, parcial respecto de y por b. Pero esto podríamos verlo como un producto punto, donde intervienen pues estos dos vectores, uno que tiene a las parciales, y el otro que tiene a las componentes de u, el otro que contiene a a y a b. Y bueno, a este primero a veces lo denotamos así, como un triangulito hacia abajo. Un triangulito hacia abajo que luego leemos como nabla, pero que así junto es el gradiente de f en xy. Y este vector de acá pues es justamente el u. Y entonces pues definimos el gradiente. Se define así, ¿no? A veces le ponemos acá las letras grad o las primeras letras grad de f o nabla f. Pero bueno, vamos a especificar que es de xy, el gradiente de f en xy, o el gradiente de fxy. Ese es el vector que tiene las derivadas parciales. Así, o a veces es más cómodo escribirlo así. Parcial de f respecto de x, que multiplica a y gorrito, más la parcial de f respecto de y, que multiplica al j gorrito. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el gradiente de f de xy igual a seno de x más c a la xy. Entonces, ¿cómo queda este gradiente? Pues bueno, el gradiente de f de xy es igual a la parcial respecto de x por y más la parcial respecto de y
por j. La parcial respecto de x, la derivada del seno es el coseno. La derivada de la exponencial es la exponencial, multiplicada por la derivada de lo de adentro, que sería y. Esto con y gorrito. Y luego la parcial respecto de y, la derivada de esta constante es 0. La derivada de acá pues es la exponencial multiplicada por la derivada de lo de arriba, que es la pura x, queda así. Entonces es calcular las derivadas parciales y simplemente ponerle la i y la j gorritos, ¿no? Eso es el gradiente. Y bueno, no estaba poniendo todo el ejercicio y me dicen que calcularlo en el punto 0,1. Entonces, ¿qué pasa si lo quiero en 0,1? Es sustituir x por el valor de 0 y y por el valor de 1. Entonces este vector gradiente es coseno de 0. Coseno de 0 más 1 por e a la 0 por 1. Y acá pues es 0 por e a la 0 por 1. Coseno de 0 me da 1. Todo esto de acá me da 1. 1 más 1 son 2. Y acá pues me da 0. Por lo que sea pues es 0. Ok. Y pues ya está el vector gradiente, ¿no? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Entonces ese ejemplo. Determinar la derivada direccional. De la función f de xy igual a x cuadrada y cúbica menos 4y en el punto 2, 1, 2 menos 1. Dos menos 1 en la dirección del vector. V es igual a 2i más 5j. Entonces, bueno, como decíamos anteriormente, había que calcular el vector unitario, porque este que nos da no es unitario. Y pues consiste en dividir el vector entre su longitud. O sea, 2i más 5j entre la raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado 25 y 2 al cuadrado 4 sería 29. Entonces son 2 entre raíz de 29 más 5 entre raíz de 29j. Ese es el vector unitario u. Y ahora pues sería bueno calcular el gradiente. El gradiente de f de xy. Esas son las parciales con i y con j. La parcial respecto de x. De aquí pues me da 2x. Lo multiplico por la constante y cúbica. La derivada de esta constante es 0. Luego más. La derivada aquí es 3y cuadrada. O sea, 3x cuadrada y cuadrada. Y ahora la derivada de aquí es menos 4. Y bueno, lo ideal pues es, como nos piden en un punto, lo ideal pues sería ya de una vez sustituirlo.
Bueno, muchas veces lo que conviene es sustituir en cuanto pueda, sustituir, donde ya no me piden derivar ni nada. Entonces tengo 2 por menos 1 al cubo y más 3 por 2 al cuadrado por menos 1 al cuadrado menos 4 j. Entonces, ¿qué me da? Pues me da 2 por 2 menos 1 al cubo, pues es menos 1, entonces es menos 4i. Luego 2 al cuadrado 4, menos 1 al cuadrado 1, 4 por 3 12, menos 4 son 8. Y ahora sí, la derivada direccional de f en el 2 menos 1 es hacer el producto punto del gradiente con u de menos 4 y más 8j con el unitario 2 entre raíz de 29 y más 5 entre raíz de 29j. Entonces hacemos el producto punto. Son menos 4 por 2 son menos 8 entre raíz de 29. Y luego es 8 por 5 son 40 entre raíz de 29. 40 menos 8 da 32 entre raíz de 29. Esa sería la respuesta. Y bueno, por el momento ya sería todo. Muchas gracias.